Entonces, como ya les digo en un principio, en la introducción, después iríamos hacia esos despachos y trabajaríamos cuestiones que tienen que ver con los paradigmas de delegados. Cada uno de ustedes va a tener, cada comisión va a tener en su mesa 3 papeles afiche, un marcador o fibrón con trípticos, que, perdónenme, no los tienen, están en la mesa, yo pensé que se habían repartido. Tienen solamente el nombre del referente de la comisión. Entonces ahí ustedes van a poder ver una pequeña bibliografía de lo que es referente histórico-pedagógico, y a su vez van a tener una muy apretada normativa que estudiamos, que no solamente abarca el estatuto del docente, sino abarca las leyes de menores, el problema medioambiental, la penalidad de los menores, las leyes contra el acoso laboral, fragmento de la ley de financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, terminada la introducción, pasamos a las comisiones y empezamos a trabajar el tema del perfil del delegado. Ya los coordinadores les van a plantear qué es lo que hay que responder, debatir. Nosotros les decimos que traten un poco colaborar en cuanto al escrito de lo que pueda llegar a responderse en el afiche, porque después nos encontraríamos todos a exponer acá esta primera etapa que tiene que ver con el modelo, el paradigma del delegado. La introducción va a ser de 15 minutos, el trabajo en comisiones será de 15, 20, no más. Vamos a exponer en 20 minutos acá y después pasaríamos a la última etapa del taller, que tiene que ver con el tema de los escenarios, las problemáticas. ¿Qué hacer si estoy en Ciudad Evita o en Villegas y tengo tal problemática de violencia? ¿Cómo actúo como delegado? Entonces, si les parece bien, yo invitaría a Ariel Rotini a que les dé el punto de vista que estuvimos discutiendo para debatir después en las comisiones sobre el perfil político, ¿no?, de este régimen de gobierno que tenemos desde el 2003. Me llamo Ariel Rotini, soy delegado de la secundaria 62 de Barrio Independencia. Como decía Andrés, venimos trabajando hace ya un par de meses de que ganamos el sindicato en una especie de taller para delegados que se agrandó, decidimos que sea para los compañeros activistas, en línea con lo que veníamos haciendo en el sindicato, de hacer una asamblea, la última masiva, donde también invitamos a compañeros que no estaban afiliados al sindicato. Entendimos que era importante que también en el taller participaran compañeros que no eran delegados de escuela, sino que también eran activistas, compañeros que por ahí se habían desafiliado en una época, descontentos con la anterior construcción. Entonces decidimos ampliar la invitación a los compañeros activistas. Bueno, lo que me toca a mí es dar una breve introducción a los 10 años que llevamos de gobierno de los Kirchner, ¿no? Es decir, siempre hablamos con los compañeros en las escuelas que cada uno puede tomar la postura política que más le parece en relación al gobierno, pero que bueno, nosotros como, digo, desde la Secretaría y un poco también desde la nueva construcción que ganó el sindicato, tenemos una postura crítica en relación al fenómeno del kirchnerismo, ¿sí? Lo que se debatió, bueno, hay una idea que está rondando, ahora ya un poco menos, después de, digamos, de la derrota que tuvieron en las últimas elecciones el gobierno, la idea de la década ganada. Digo que el gobierno lo ha llevado a todas las áreas, digo, ha salido esta publicación del Ministerio de Educación, la década ganada en educación, 2003-2013. Pero bueno, eso es en relación a la educación, que lo va a tocar Andrés. A mí me toca hablar en relación a la idea de esta década ganada y quiénes fueron los que ganaron y quiénes no, digamos, en estos 10 años de Kirchner. Y en relación a una idea, ¿sí?, que también está relacionada con el tema del doble discurso, es decir, quién ganó y quién perdió en relación al discurso que tienen los Kirchner y después en la práctica cómo aplican la política que ellos anuncian por los medios. Hay 3 o 4 temas que para mí son centrales, por lo menos desde mi punto de vista. El tema de la deuda externa, ¿sí? La mayoría sabe que la deuda se contrajo o se desarrolló con mucha fuerza en la última dictadura, pasó de 8.000 millones de dólares en el 76 a 45.000 millones cuando termina la última dictadura, y los sucesivos gobiernos, con diferencia, gobiernos democráticos votados por la mayoría de la población, siguieron en general con la línea del pago de la deuda, pago de los intereses, reconocimiento de la deuda que era ilegítima, ¿sí?,
ya no solo dicho por distintos sectores políticos, sino que en el año 2000 hubo un juez de la Nación que declaró que la deuda era ilegítima y fraudulenta, es decir, que hasta hay basamentos legales y jurídicos para no seguir pagándola. Los distintos gobiernos decían Alfonsín, que la reconoce y la legaliza, Menem, con el plan Brady en el año 91-92, donde la deuda no tenía ningún registro contable, sino lo que hizo Menem fue agarrar la declaración de los bancos internacionales que le dijeron cuál era el monto de la deuda y reconocerla. Eso fue el plan Brady, acompañó a las privatizaciones de Menem, ¿sí? La que la mayoría ya lo conocemos, ferrocarriles, servicios públicos, la mayoría de las empresas estatales, producto de las presiones del Fondo Monetario y los bancos mundiales, de los distintos bancos mundiales. Menem privatizó las empresas que hasta esa época eran un patrimonio estatal. Cuando llega la Alianza en el 99, continúa esta política de endeudamiento y pago, es decir, se pagaba, la constante era, se pagaba la deuda, pero la deuda crecía, ¿sí? Tal es así que cuando De la Rúa cae en el 2001, producto de la movilización popular, entendemos, producto de lo que conocimos como el argentinazo, es el único momento de la historia de lo que la deuda, de que comienza la deuda de la dictadura, que se suspenden los pagos. Es decir, hay un gobierno, que es el de Rodríguez Sá, que por la presión popular, no porque quisiera Rodríguez Sá, que por la presión popular suspende los servicios de la deuda, suspende los pagos de servicios de la deuda. Ese gobierno dura menos de una semana, asume Duhalde. Duhalde, en ese sentido, continúa tratando de recomponer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero a su vez queda demostrado que si se dejaba de pagar la deuda no pasaba nada, porque la deuda se continuó sin pagar. Es más, en el año 2002, cuando se lanza ese plan conocido como Plan Jefes y Jefas, el dinero fresco que se utiliza para pagar los planes surge justamente del no pago de la deuda externa. Así que si se demuestra que se vuelca el dinero de los servicios de la deuda a inversión social, digamos, daría un fenomenal desarrollo al país, ¿sí? Cuando asumen los Kirchner, digamos, que es justamente el periodo que más nos interesa, digamos, en relación a la década ganada, los Kirchner tienen, por un lado, un discurso que es absolutamente antiimperialista, es decir, nosotros somos independientes del Fondo Monetario, ¿sí? Despotricaban contra la economía concentrada, pero ya de casi de un inicio comienzan pagando. Y los cálculos que se hacen en relación al pago de la deuda, es el gobierno que más plata pagó líquida, contante y sonante al Fondo Monetario, a lo conocido como Fondo Buitre, fue el gobierno que más pagó en la época de la democracia, ¿sí? Hasta el año 2010, digo, si tenemos en cuenta lo que pasó en el 2013 y lo que va a pasar en el 2014, con lo que decía Olga, la compañera, que el presupuesto de 2014 prevé casi 78.000 millones de pesos de pago de deuda externa. El presupuesto que ya aprobó la Nación, O sea que es un 73% más que el año, o sea que este año, el año que viene se va a pagar un 73% más de deuda externa, reconocimiento de distintos bonos que, bueno, se firmó durante el gobierno de Kirchner, ¿sí? Es decir, en ese sentido el tema de la deuda y el doble discurso queda muy claro que tienen un discurso de confrontar contra el Fondo Monetario, o tenían, porque después empezó la idea de que el Fondo Monetario ya no era tan malo, ¿no? Había que conseguir financiamiento exterior, entonces ya el FMI no era tan malo como decían que era, pero se ve claramente la contradicción entre lo que decían y lo que hacían, es decir, despoliticaban contra el Fondo Banco Mundial, pero después pagaban. Hay otro punto central que está relacionado con el tema de las privatizadas, ¿sí? Y de cómo el gobierno encaró, a partir de un discurso de defensa del patrimonio nacional, cómo el gobierno encaró la relación con las privatizadas y con las grandes multinacionales. En relación a las empresas que continúan privatizadas, por ejemplo, hasta hace muy poco los ferrocarriles, en parte, continuaban con subsidios millonarios, ¿sí? Digo, los 10 años de Kirchner fueron 10 años de pagar mucha plata a los grupos empresarios, por ejemplo, de los ferrocarriles, por ejemplo, de los energéticos, una relación de
de absoluto sometimiento, digamos, con las grandes empresas, tipo los escándalos que han estallado últimamente con el acuerdo de la Chevron para explotar el yacimiento que hay en Neuquén, en Vaca Muerta, que se ha descubierto, en relación a lo que pasa con la Barrigol y todos los pueblos de la comarca andina argentina, la explotación que hay con las mineras. Acá también el doble discurso, digamos, donde se mezcló la venta del patrimonio nacional, el regalo del patrimonio nacional con fuertes represiones, por ejemplo, al pueblo de Famatina, ¿sí? Es decir, otro momento donde también, otro aspecto del doble discurso y la idea de la década ganada en agua. Por último, para cerrar, porque esto es muy breve, en relación al tema de los derechos humanos, ¿sí? El gobierno de Kirchner, desde que asumió 2003-2004, me acuerdo cuando fue el tema de la derogación de la ley de impunidad, obediencia débil, punto final, algo que todos apoyamos, digamos, que ahí no hubo ningún tipo de inconveniencia. Digamos, parece que el discurso solo quedó en el pasado y que para adelante cuestiones tan básicas como la defensa de los pueblos originarios, con lo que pasa con los COM, como en el final del 2011 el voto a la ley antiterrorista, que en teoría era para prevenir cualquier acción terrorista en la nación, pero que en la práctica se vio la ley antiterrorista para perseguir luchadores, digamos, no tuvo otra finalidad más que perseguir luchadores. También este gobierno tiene el triste récord de ser el gobierno que más luchadores procesados tiene. ¿Sí? Es el gobierno que más luchadores procesados tiene. Es acá donde también el doble discurso y la idea de la década ganada se enagua, ¿sí? En relación a esto, era un marco muy general, muy comprimido para que los compañeros... Más gatillo fácil, Más gatillo fácil por parte de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Era para que los compañeros Andrés y Carlos hicieran introducción en relación al derrotero que tuvo la anterior conducción sindical, que todavía sigue manejando los destinos de los gremios docentes, y Andrés con el tema de la educación. Bueno, gracias, compañero. Vamos a les va a dar un panorama desde la Secretaría del Gremialismo Docente en esta última etapa y también algún antecedente histórico. Hola a todas y todos. Bueno, 5 minutos no es mucho, entonces la idea, más que nada, voy a tirar algunas ideas para reflexionar y pensar y dejar abierto el debate de los desafíos que tenemos para el sindicalismo docente para la próxima etapa. Me pareció importante, como este año se cumplen 40 años de la fundación de la CETERA, partir de los debates que estuvieron en la construcción de la CETERA. Debates que venían de largo, o sea, la CETERA es la primera construcción nacional que dura en el tiempo, pero hubo otros intentos, hubo mucha agua bajo el puente, fundamentalmente a partir de los fines de la década del 50, con la creación y las luchas por el estatuto docente. Pero me parece tomar, había 3 grandes debates cuando se creó la CETERA. Uno es la relación entre educación y política. ¿Qué es lo que se discutía ahí? Es decir, fundamentalmente que el docente no tenía que ser un reproductor de las políticas que imponía el Estado, sino que los trabajadores de la educación teníamos que ser partícipes de la construcción de las políticas para la educación. Entonces que los sindicatos docentes tenían que participar activamente en la construcción de esas políticas y ser parte del proceso junto al resto de los trabajadores en la construcción de una sociedad más libre, más democrática y más justa. El segundo punto que fue central es la definición de la identidad laboral de los docentes. Que ahí es un hito, pero que es una construcción identitaria que se va construyendo a lo largo de todo el siglo XX. Primero era el apostolado docente, después la idea del profesional docente, y en el Congreso Fundacional de la CETERA se logró, sin no mucho debate,
poner la idea del trabajador. Esto igual fue una construcción, creo yo que simbólicamente hay una fecha clave que marca la nueva subjetividad, que fue la gran huelga de 42 días del 88, conocida como el maestrazo. Y porque eso se expresó en las calles. Los docentes recorrían las calles de Buenos Aires y trabajaban en su comunidad, en los distintos barrios, acá en Matanza por ejemplo, donde se cantaba que el docente no era más un apostolado, sino un trabajador mal pago, de bajos salarios, etc. Creo que este fue un hito importante en la construcción de esta nueva subjetividad, ¿sí? Lo que muchos antropólogos llaman una conciencia práctica. Ahora, esta identidad docente también hay otras causas que no las voy a poder desarrollar, pero las voy a señalar, que hacen a esta transformación de la identidad como docente, como trabajador. Primero que la docencia como un empleo en expansión. Si durante todo el siglo XX hay una expansión de la educación a todos los niveles, cada vez eso lo vamos viendo año a año, entonces la cantidad de docentes que, más allá de los avances de la escuela privada, la escuela pública sigue